Hola, ¿qué tal? Buenos días, yo soy Elki Méndez y le doy la bienvenida a este repaso de las últimas 24 horas en Costa Rica Noticias. Vamos a recordarles a ustedes que nos pueden seguir también en Facebook en Cinar Costa Rica Noticias y en Twitter en @Cinar Noticias. Vamos de inmediato, antes de entrar con el detalle de las informaciones, a escuchar y ver nuestros titulares. Ministerio de Educación Pública anunció la suspensión del curso lectivo a partir de este lunes 24 de mayo. Esto incluye las clases presenciales y a distancia. Enojo e indignación fueron parte de las reacciones que manifestaron usuarios luego de que la página de matrícula para citas de prueba teórica de manejo se cayó minutos después de la hora prevista para la liberación. Alajuelense se quedó en 27 juegos sin perder, su marca iguala a la que los mismos manudos hicieron en la temporada 2002-2003. El mejor registro de la historia sigue siendo Erizo y es de 33 duelos en 1992. Palestinos siguen buscando víctimas entre las ruinas de sus hogares tras otra jornada de bombardeos del ejército israelí. Van 20 días de protestas en Colombia y las calles siguen ardiendo entre charcos de sangre. Son manifestaciones masivas contra el gobierno y dolidas por la represión. El Ministerio de Educación Pública anunció la suspensión del curso lectivo a partir del próximo lunes 24 de mayo. Esto incluye las clases presenciales y a distancia. La medida se toma ante el aumento de casos de COVID-19 por el que pasa el país. El Ministerio de Educación Pública anunció la suspensión del curso lectivo, tanto presencial como virtual, a partir del próximo lunes 24 de mayo. La medida, asegura el MEP, responde al aumento acelerado de contagios de COVID-19 a nivel nacional, más que a un incremento de casos en los centros educativos. La estrategia que planea el MEP es dar 8 semanas de respiro al sistema de salud para tratar de reducir los contagios por coronavirus que pudieron estarse generando por las clases presenciales. De esta forma, se espera que los estudiantes regresen a las aulas el próximo 12 de julio. Este periodo sin clases contempla los 15 días de vacaciones de medio año y para recuperar los días sin clases, el MEP decidió mover el calendario escolar de forma que el curso lectivo va a terminar hasta la tercera semana de enero. Esta estrategia le permite al MEP no alterar procesos educativos, contenidos por impartir o incluso la realización de las pruebas FARO. Pues es una decisión tomada con las autoridades de salud. También hemos tenido apoyo de la ministra de la Niñez y de la Adolescencia, del PANI. También, por supuesto, que lo conversamos mucho con el señor presidente, con todo el gabinete. Es una decisión muy pensada. Se ha discutido mucho este tema de la situación del aumento de contagios y la presencialidad. Entonces, en este sentido, para colaborar y disminuir en esa movilidad de tránsito, el Ministerio de Educación Pública, junto con las decisiones que se tomarán, que mañana se van a decir de parte del gobierno, es una medida que viene también en el conjunto de esas medidas que está tomando el gobierno. Es decir, hacer una pausa del curso lectivo, sostener el curso lectivo y nuevamente ingresar el 12 de julio con mejores condiciones. Ahí tenemos posibilidades de avanzar en la vacunación, con el esquema de vacunación, como ayer lo anunció el señor presidente de la República. La ministra fue clara al mencionar que no consideraba justo continuar con un proceso a distancia, tal como se realizó en la mayor parte del 2020, ya que esto significa una sobrecarga para los cuidadores y una desventaja para cerca de 400,000 estudiantes. Tomamos la decisión de ir a la educación virtual porque no hay condiciones en todo el país, no hay igualdad de condiciones y son 400,000 estudiantes que no tienen esa posibilidad. También la educación a distancia es recargar en las familias el proceso pedagógico y ya lo hicimos el año pasado, tuvimos mucho apoyo de los docentes, mucho apoyo de las familias, pero en este momento creemos en las condiciones que estamos y las posibilidades de mejora de condiciones a partir de julio, hacer un curso lectivo con reposición en el mes de diciembre y enero.
De este modo, las clases en educación combinada se retomarán el 12 de julio y hasta el 21 de enero del 2022, con un periodo de descanso en Navidad entre el 23 de diciembre y el 2 de enero. El periodo lectivo del 2022 arrancará el 17 de febrero y concluirá el 22 de diciembre. Según la ministra, el periodo de interrupción será aprovechado para avanzar en el proceso de priorizar la vacunación de docentes y reiteró la decisión fue respaldada por el Ministerio de Salud. La información que hemos podido analizar ha demostrado que en ningún momento la situación se ha salido de control. El porcentaje de los centros educativos que han reportado casos en realidad es muy bajo y en estos centros educativos en donde hemos evidenciado casos, la gran mayoría han sido de 1 o si acaso 2 casos. Claro que se han presentado también algunos centros educativos que han tenido más de 2 casos, pero han sido en realidad excepciones. Sin embargo, en aras de contribuir a la disminución de la movilidad a nivel nacional, que es una máxima en estos momentos, se ha decidido en coordinación con el Ministerio de Educación Pública posponer el ciclo lectivo por varias semanas. Al último corte dado por el Ministerio de Educación Pública la semana tras anterior, se reportaron 950 casos positivos de COVID-19 en los centros educativos. Por su parte, la viceministra de Educación, Melania Brenes, aseguró que la pausa en el curso lectivo no afectará el proceso de aprendizaje de los menores. Lo que estamos buscando en este proceso es la no afectación de las actividades del calendario escolar. Como decía la señora ministra, lo que vamos a hacer es una reorganización para que el proceso de abordaje de los objetivos de aprendizaje y también de la evaluación pueda reprogramarse en un proceso que nos permita entregar, como está dispuesto, los informes descriptivos de logro, realizar los procesos de evaluación nacional a través de pruebas FARO y también tener la posibilidad de un modelo combinado que permita, a través de mejores condiciones, el abordaje de los procesos educativos. Este año nosotros hemos estado de sol a sol en visita en las diferentes regiones del país, escuchando también a las personas estudiantes en su llamado a que la presencialidad y el aporte de ir al centro educativo es un elemento importante para ellos y por tanto pues esta decisión, aunque es muy difícil, muy compleja para todo el país y como decía doña Giselle, extraordinaria, que realmente ha sido un proceso que se ha analizado mucho, lo que busca es precisamente compensar todos y cada uno de los desafíos que tenemos a nivel de la ejecución del modelo combinado y que podamos retomar un ciclo lectivo con la mayor cantidad de días o con la cantidad de días que está estipulado. Brenes, de hecho, afirma que las condiciones en la educación podrían mejorar si se logra una baja en los casos de coronavirus. Las condiciones serán evaluadas días previos al 12 de julio. Lo que estamos esperando es que precisamente posterior a este periodo de suspensión que se pueda avanzar en el proceso de vacunación y también podamos normalizar la situación país en términos del contagio, podamos precisamente revisar si el modelo combinado puede ampliar la cantidad de días de asistencia a las personas estudiantes a los centros educativos, que además beneficia pues todo el acompañamiento y seguimiento que las personas docentes hacen de sus estudiantes. Es importante aquí, Andrea, saber que esta decisión tan difícil y complicada para el país involucra que hagamos un llamado muy importante para guardar las medidas en este proceso de suspensión. Realmente como personas docentes hay que demostrar el proceso realmente de aplicación de las medidas y de resguardar la salud de sus familias, porque esto ha sido un proceso que se ha analizado, y también de las personas estudiantes y las familias. Finalmente, el MEP afirma que está en constantes conversaciones con las casas de estudio superior para hacer coincidir el ingreso en las universidades con el cierre del curso lectivo en el 2022. A pesar de la decisión del MEP de suspender por unos días el curso lectivo, los representantes de los sindicatos de educación mantienen el paro de labores convocado para este miércoles 19. Según dijeron los sindicalistas, el fin es continuar con el movimiento autotutela por el derecho de la vida y la salud de la comunidad educativa. Los sindicatos del sector educación anunciaron que a pesar de la suspensión de elecciones por parte del Ministerio de Educación Pública del 24 de mayo al 9 de julio, mantienen el paro de labores programado para este miércoles 19. El presidente de ANDE aseguró que desde hace un mes le solicitaron al MEP la educación a distancia o virtual. Añadió que nunca se esperaron la suspensión total de las lecciones, sobre todo porque no fue consensuada con los sindicatos.
Entonces es importante que sepa el pueblo de Costa Rica que los sindicatos siempre hemos pedido la continuidad del proceso educativo, porque sabemos la brecha generacional que se podría dar entre centros públicos y privados, pero también somos conscientes de que no tenía que morir tanta gente, que tenía que morir tantas personas para que la ministra tomara esta decisión junto con el gobierno. Siempre hemos dicho, 2020, año donde aprendimos a utilizar la virtualidad para darle continuidad al proceso educativo. 2021, si ya sabíamos utilizar todos los paquetes de informática que el ministerio les dio, ¿por qué no seguirlos utilizando durante este año y seguir ofreciendo el servicio educativo para dar la continuidad? La señora ministra lo que ha hecho es parar ese proceso educativo, ensanchar la brecha y no lo solicitamos nosotros los sindicatos. Por su parte, la presidenta de APSE dijo que las estadísticas muestran que ya se registran 947 contagios y 184 muertes de educadores y pensionados por la COVID-19. Es un dato muy importante porque entonces sí vemos que sí ha habido afectación, los que sean, una que fuera es una persona, ¿verdad? Entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta y nosotros estamos llamando pues a un movimiento de autotutela por la vida. ¿Qué decimos? Que nosotros mismos hemos tenido que ver cómo hacemos para defender nuestra vida, ¿verdad? Y por eso estamos llamando a este movimiento del miércoles a la afiliación, a los docentes, oficinistas, guardas, todo el personal que trabaja en las instituciones educativas. El presidente del Sindicato de Educadores Costarricenses, SEC, hizo un llamado a las autoridades sanitarias para que vacunen a los docentes y al personal administrativo con el fin de evitar el contagio de la COVID-19. No, claro que el movimiento nuestro tiene sentido, tanto así que hoy están escuchando al gobierno, pero escucha de una forma diferente, ¿no? Y nos preocupa que continúen estos contagios. Y aprovechamos para decir entonces, ya que tomaron esta decisión, planifíquese, coordínese con nosotros para que al magisterio pasemos a los hechos, lo vacunen como debe de ser. En los comedores escolares no se atenderán a los niños ni a los jóvenes, explicó la secretaria de los trabajadores de este sindicato, quien afirmó que no se expondrán al contagio por esta enfermedad. Sin embargo, dijo que las funcionarias colaborarán con la entrega de paquetes. Las compañeras de comedores escolares no vamos a trabajar. Igual tenemos el mismo derecho que todos los empleados del magisterio a cuidarnos. Tenemos derecho a la salud. Con los niños no va a haber problema por la alimentación, por el servicio esencial, porque a los niños se les estará repartiendo sus alimentos igual mes a mes en sus casas o en la institución, pero solo ese día tendrían que ir las compañeras al trabajo a repartir los alimentos y regresar a su casa. La interrupción del curso lectivo se dio en coordinación con el Ministerio de Salud. No obstante, para cumplir con la mayor cantidad de días de clases, este se extenderá hasta la tercera semana de enero de 2022, fecha en que se realizan las graduaciones, manifestaron en el MEP. La ministra de Educación Pública, Giselle Cruz, dijo que se da la suspensión porque hay más de 400,000 estudiantes que no tienen internet en sus hogares. Los centros educativos privados tendrán un mes de clases virtuales a partir del próximo lunes 24 de mayo. La medida se toma para apoyar la estrategia del MEP y el Ministerio de Salud, que busca reducir la movilidad y con esto bajar los casos de COVID-19 en el país. Los centros educativos privados tendrán clases virtuales a partir del próximo 24 de mayo y hasta el 25 de junio. La medida la anunció la Asociación de Centros Educativos Privados, ACEP, esta tarde, posterior a que el Ministerio de Educación Pública anunciara la suspensión temporal del curso lectivo en el sistema público. Los centros educativos privados disponen de autonomía, lo que les permite mantener su propio calendario y continuar con las clases durante
durante estos días. Sin embargo, tras conversaciones con Melania Brenes, viceministra académica del MEP, decidieron migrar hacia la educación virtual por al menos un mes. El MEP anunció este lunes por la mañana la suspensión temporal del curso lectivo en el sistema público en su modalidad presencial y a distancia, con el propósito de reducir la movilidad y a su vez el número de contagios por COVID-19 en el país. Pues nos está diciendo de que por disposición del Ministerio de Salud se recomienda al Ministerio de Educación Pública, ya que los colegios públicos suspendieron su curso lectivo, de que nosotros por lo menos contribuyamos en poder irnos a la virtualidad por un mes. En el caso concreto de mi colegio, ¿verdad? El día 25 de junio, cuando en principio ya deberíamos de regresar, nosotros estamos saliendo a vacaciones, entonces casi que nos iríamos mes y medio de manera virtual, sin tener a los niños, a los estudiantes presentes, ¿verdad? En la conferencia de prensa, la ministra de Educación, Giselle Cruz, aclaró que la educación privada dispone de recursos que les permite mantener la modalidad virtual, no así en la educación pública, donde se estima que cerca de 400,000 estudiantes carecen de herramientas tecnológicas para tener una educación virtual de calidad, contrario a lo que viven los menores que forman parte del sistema educativo privado. De hecho, la Asociación de Centros Educativos Privados aseguró que las 96 instituciones que agrupa tienen la capacidad de impartir clases virtuales al 100% de su población, lo que les permite continuar con el proceso educativo y analizar de forma individual el contexto en el que se encuentren. La educación privada no ha detenido su curso lectivo, como sí lo ha tenido que hacer el sistema público en reiteradas ocasiones desde el 2018 con las huelgas, en el 2019 con las postergaciones que terminaron con la destitución del ministro de Educación y un 2020 golpeado por la pandemia. La decisión de suspender el curso lectivo llega muy tarde. Este es el sentir de al menos 2 diputados que señalan al gobierno por su ineficiencia en atender a tiempo la situación que vive este gremio. Además, los legisladores consideran que el Poder Ejecutivo sigue debiendo en acortar las brechas que existen con el Internet en el país. El anuncio que brindó la ministra de Educación, Giselle Cruz, este lunes y que conlleva la suspensión del curso lectivo en el ámbito público no pasó desapercibido en el Congreso. Y es que para algunos legisladores el anuncio que ha hecho la jerarca llega sumamente tarde, luego de que se presentaran muertes de más de 50 docentes, según reacciona una legisladora. Creo que sumamente tarde, tuvo que morir muchos maestros y sobre todo muchas familias afectadas porque hay niños afectados. Creo que si ellos hubieran hecho caso desde el principio que se les indicó la importancia de las clases virtuales, otra historia hubiera sido. Bueno, este país se hubiese ahorrado esta suspensión del curso lectivo si este gobierno no hubiese tenido la testarudez, la oposición y los oídos sordos de no querer escuchar el clamor de muchísimas personas que solicitaban que se incorporara dentro de los grupos prioritarios al personal docente y al personal administrativo conscientes del nivel de exposición al que estaban sometidos. Además, desde el primer poder de la República consideran que el gobierno sigue debiendo con el tema de la conexión a Internet fuera del gran área metropolitana, pues más de 400 menores siguen sin poder resolver este problema que llevó a tomar la decisión de suspender el curso lectivo. Creo que el gobierno no ha hecho absolutamente nada. Además, le pregunto, ¿qué ha hecho en relación a este tema? Hay leyes que fundamentan lo que es la conectividad, pero sin embargo ni siquiera con lo que hay han podido hacer nada o no han querido hacer nada. Nosotros podemos aprobar leyes, pero sin embargo falta voluntad de parte de las autoridades para que pueda tener y llevar el Internet a todos los rincones del país. Qué increíble escuchar a la ministra de Educación hoy decir que por 400 estudiantes que no tienen acceso al Internet va a mandar a un receso nacional a todos los estudiantes a nivel país. Qué increíble que todavía, después de año y medio, año y resto de estar en pandemia, Sutel o Fonatel tenga tan fuerte, tan marcado esa brecha digital y no hayan hecho nada para solucionar.
Hubiera sido más fácil solucionarle el internet a esos 400 estudiantes, que dinero hay mucho dinero, que mandar a todos los demás a la casa. Además, la jefa de fracción del Partido Liberación Nacional señaló que es realmente increíble que la ministra de Educación quiera mantener las pruebas FARO para este 2021. Pensamos en que también se suspenderían las pruebas FARO. Sin embargo, nos llevamos la sorpresa de que el MEP insiste en realizar estas pruebas. Una decisión que me parece irracional por un lado, ya que hemos evidenciado que los estudiantes no han recibido la preparación adecuada para realizar esas pruebas, e incluso también insensible. Una decisión que no piensa en el sentimiento del estudiante, que es su razón de ser de este ministerio, en la preocupación que tienen los mismos padres de familia de que sus hijos no están preparados para realizar las pruebas, y además, ante toda la situación que estamos viviendo a nivel nacional, es sumarles una preocupación más a muchas familias costarricenses. En el caso de los centros educativos privados, no verán interrumpido su curso lectivo. Por el contrario, continuarán con el servicio educativo, ya sea en clases presenciales, virtuales o en el sistema mixto. Un grupo de 500 médicos internos alzan la voz ante el Ministerio de Salud para que se les vacune, pues aseguran que a pesar de estar en la primera línea de atención, siguen sin poder contar con la posibilidad de buscar esta protección ante la COVID-19. La solicitud de los internos es respaldada por diputados, Defensoría de los Habitantes y las universidades que imparten la carrera de medicina. Más de 500 médicos internos que realizan su prueba final para convertirse en doctores aseguran que deben ser vacunados contra la COVID-19, no solo por estar en la primera línea de atención de la emergencia que vivimos, sino porque además podrían alivianar la carga de los médicos que están metidos de lleno en la atención de la pandemia. Nosotros somos más de 500 personas que estamos capacitadas porque ya terminamos nuestra carrera como tal, y que además somos gratuitas para la caja. Nosotros rotamos y trabajamos en la caja y no cobramos, más bien nosotros pagamos en nuestras universidades para poder cursar porque tiene una parte académica. Entonces nosotros consideramos que en este punto de crisis, ¿verdad?, a nivel nacional, podríamos ser de muchísima más ayuda de la que hemos venido siendo si se nos vacunara. ¿Por qué? Porque estamos capacitados para hacer varios procedimientos, tomas de muestras de sangre, gases arteriales, electrocardiogramas, muchas cosas que son tediosas, ¿verdad? Pero hay que hacerlas, y todo el asunto, y que los doctores estén teniendo que hacerlas a cada rato, y nosotros podríamos aliviar esa carga, podríamos aliviarles su carga día a día. Esta médica interna asegura que en el Ministerio de Salud deben entender que ellos no son estudiantes y que ya se rifan su vida en los centros médicos. Nosotros en realidad no somos estudiantes de medicina. Los estudiantes de medicina prepandemia, ¿verdad?, porque ellos no han vuelto, van 4 o 3 horas al día, 2 días a la semana. Nosotros estamos ahí tiempo completo, inclusive hasta más horas, en los días de guardia, saliendo 10 de la noche, 11 de la noche. Entonces, verdaderamente nosotros no cumplimos con esos horarios de estudiante de medicina. Nosotros estamos trabajando tiempo completo con los doctores, con las enfermeras, con las secretarias, y por eso es que no nos parece que nos consideraran en el grupo 5, somos diferentes. En Costa Rica, al menos 6 universidades imparten la carrera de medicina. Por esa situación, Costa Rica Noticias quiso consultar sobre cómo manejan este tema. O sea, tiene lógica, tiene sentido común. Y nosotros hemos hecho ver eso desde hace años, ya te reitero, con oficios que hemos enviado tanto al señor Macaya, al doctor Salas, del Ministerio de Salud, y ambos nos han dicho que eso depende de la comisión que está manejando todo el tema de la vacunación. Se lo hemos hecho llegar al doctor Arroba, y siempre pues nos dicen que no, que los ubican dentro de los últimos grupos, como viéndolos como estudiantes meramente, y no lo son. Y nos llama la atención porque todo lo que estamos hablando son médicos que saben que los internos no son estudiantes. Entonces es allí que hacemos un llamado. Ellos prestan una labor asistencial fundamental en los hospitales. También al personal de la Caja del Seguro Social y a los pacientes. Por lo cual consideramos que se debe revertir esa idea de que estén en el 5º grupo y pasarlos ya a vacunar en forma inmediata.
El llamado también llegó al Congreso, donde piden al ministro de Salud, Daniel Salas, cuentas claras del por qué no se vacuna a esta población. Ante esa razón le he pedido explicaciones al señor ministro Daniel Salas del por qué a este grupo tan importante para la población, de tenerlos sanos, de tenerlos vacunados para que sigan en la primera línea de batalla atendiendo a tanta gente que está necesitando de un médico y de mano de obra especializada en atención a la salud, del por qué se les ha sometido a ese riesgo innecesario y el por qué no se ha considerado su vacunación. Adicionalmente le estoy solicitando al señor ministro de que cuanto antes los podamos tener vacunados, porque este país no puede darse el lujo de estar exponiendo a médicos que necesitamos que estén con la salud necesaria para poder atendernos a todos y todas ante esta ola pandémica que cada día viene creciendo. Consultamos a la Caja Costarricense del Seguro Social sobre ese tema y nos indicaron que era competencia de la Comisión de Vacunas de la Cartera de Salud, a quienes también les realizamos las consultas pertinentes, pero donde nunca obtuvimos una respuesta. Decenas de personas que intentaron este lunes sacar cita para la prueba práctica de manejo terminaron frustradas y con enojo. Al volver de la pausa les contamos por qué. Yo apoyo a mi nieto Felipe cuando hace tareas de la escuela. Juntos hacemos un horario antes e incluimos tiempo para descansar y jugar. Nos gusta conversar y llegar a acuerdos. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. Formemos con amor y respeto. PANI y Gobierno de la República. AGECO tiene una buena noticia para todas las personas mayores y sus familiares. Gracias a la televisión, ahora podemos seguir estando cerca a pesar de la distancia, disfrutando de Buena Vida. El nuevo programa de AGECO y 13, Costa Rica Televisión. Buena Vida, de lunes a viernes a las 2:30 de la tarde, por 13, Costa Rica Televisión. 101.5 Costa Rica Radio presenta la primera revista informativa hecha en Costa Rica sobre el acontecer internacional. ¿Qué ocurrió durante la semana en el mundo y cómo nos afecta? Descúbralo en Conexión Mundial. Este y todos los viernes a las 6 de la tarde por 101.5 Costa Rica Radio y costarricamedios.cr. En nuestro 20 aniversario, en la Asociación Obras del Espíritu Santo, desde nuestros albergues, centros de cuidado, empresarialismo y comedores, atendemos a más de 100,000 beneficiarios, de los cuales 75,000 son niños. En pandemia, hemos sumado a 7,000 familias en alto riesgo social a quienes donamos un diario de alimentos mensual mediante nuestra campaña Día de la Solidaridad y programas Gallo Pinto de la Alegría. Para poder seguir ayudándoles, solicitamos su donación de alimentos no perecederos y dinero en nuestras canastas y alcancías debidamente identificadas en todos los supermercados y tiendas Peri, Sarepto, Supercompro, Fresh Market, AMPM, Maxi Consumo, Superfácil, Avenida 10, Cuestemoras y Economás, y en las tiendas Econo, Pequeño Mundo y Sol Naciente. Manos que dan nunca estarán vacías. Done también por medio de Simpe Móvil 83677000 83677000. Nos ayuda. Gracias a ti, a ti, a ti. Gracias a ti, a ti. Más de 800 personas con hipertensión arterial se encuentran hoy hospitalizadas por COVID-19. Médicos insisten que en la mayoría de estos casos se debe a una enfermedad descontrolada y una vida poco saludable. En el mundo, el 25% de los hombres y el 20% de las mujeres sufren hipertensión arterial elevada y solo una quinta parte de ellos mantiene controlada la enfermedad, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Solo en Costa Rica, el 7 de marzo, se contabilizaban 752.404 pacientes con hipertensión en los servicios de la Caja del Seguro Social, y es que esta enfermedad es uno de los factores de riesgo ante la COVID-19. Solo este fin de semana se reportaban 808 de los internados con este padecimiento. En este momento sabemos que la hipertensión es un factor de riesgo importante para aumentar la patogenia del COVID, y eso hace que muchas más personas terminen internadas, ¿verdad?, por el daño que se produce a nivel vascular. Y es que uno de los principales problemas es que la gravedad de estas personas radica
que en muchos casos su enfermedad no está controlada o no mantienen un estilo de vida saludable, pues no basta solo con tomar una pastilla. Es un estilo de vida y lo has dicho de manera perfecta. Las personas con solamente tomarse la pastilla no lo están haciendo todo. Es muy importante asistir a sus citas de control, es muy importante tomarse sus laboratorios y sus exámenes de gabinete, pero lo más importante es que realmente cambien su estilo de vida, disminuyendo el consumo de la sal, haciendo ejercicio periódicamente, controlando el estrés, evitando el tabaco, evitando el licor. Ese tipo de cambios en su estilo de vida le van a asegurar un muchísimo mejor control de su presión arterial. El médico del área de salud de Pavas, administrada por Copesalud, menciona que la falta de control podría generar complicaciones como dolor torácico, infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, ritmo irregular, accidentes cerebrovasculares y problemas en los ojos, entre otros. Es por eso que en el marco del Día Mundial de la Hipertensión se hace un llamado para que las personas se empoderen y se preocupen de mantener una presión sanguínea y una frecuencia cardíaca saludables y que se realicen los controles médicos periódicos, pues los síntomas de la enfermedad son silenciosos en las primeras etapas. ¿Sabe usted cómo luce una morgue o qué hace un terapeuta respiratorio en estos tiempos de pandemia? En un intento por concientizar a la población y frenar los contagios de coronavirus, la Caja Costarricense de Seguro Social da a conocer testimonios de personal de salud que cada día testifican cómo los pacientes luchan entre la vida y la muerte contra el SARS-CoV-2. Así es como Carlos Chacón, técnico de disección del Hospital San Juan de Dios, refrigera los cuerpos de las personas fallecidas por COVID-19. Chacón tiene 37 años de trabajar en este centro médico y asegura que esta pandemia lo ha impactado, ya que ha tenido que ver de cerca el dolor de las familias al reconocer el cuerpo de su familiar. Lo que más me ha impactado es a la hora de entregar el cuerpo, que una sola persona tenga que venir a reconocer un cuerpo, cuando todos quieren ver a sus seres queridos y como solo una persona, me pongo en lugar de esa persona, que yo no pueda despedirme de un ser querido. Eso me impacta a mí mucho, me pongo en lugar de esa persona. Ese cuerpo viene, la persona se le reconoce el cuerpo, se abre la primera bolsa. Una vez que recoge el cuerpo, ese cuerpo va sellado. Lo de la funeraria, la orden es que tienen que ser clavados en la caja y una vez al cementerio. El funcionario señala que este último adiós es el más difícil que le ha tocado ver. Sin embargo, los demás especialistas hacen lo posible y a veces hasta lo imposible para poder rescatar una vida. Tal es el caso de Carmen Matarrita, terapeuta respiratoria del Hospital San Juan de Dios, quien señala que lo más duro ha sido ver a los pacientes tan asustados. Y vienen muy asustados porque no saben si se van a morir o se van a poder recuperar y cómo están sus familias en las casas. En realidad es bastante abrumador verlos a ellos, llorarles, a sus familias antes de intubarlos, decirle a nosotros como profesionales de la salud, no me quiero morir, quiero tratar de salir de esto, tengo mi familia que me espera, no pensé que me fuera a dar así, no soy tan viejo, estoy joven y aún así estoy aquí, ¿qué me va a pasar? ¿Cómo estoy? No me quiero complicar, todas esas cosas se viven a diario. Matarrita insiste que le ha tocado ver a personas jóvenes y por esta razón es necesario cumplir con todos los protocolos. Es bastante complicado que la gente logre entender que no es una enfermedad de viejitos, como lo dicen, como lo leo en las redes sociales. Es una enfermedad que no discrimina a nadie. Hay gente sumamente joven, de 20, 18, 19 años, que se complican como si fuera una persona adulta mayor. Porque esta enfermedad simplemente va y te da y no sabes cómo te va a dar. Es ahí por el motivo que hay que cuidarse tanto, porque aunque no tenga factores de riesgo, aunque sea una persona considerada sana, siempre se puede enfermar grave, porque este virus ahora no discrimina a nadie. Recuerde mantener el distanciamiento social, el lavado de manos, continua desinfección con alcohol y el uso de mascarilla para reducir el contagio.
El viceministro de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, Randall Otárola, se trasladó este lunes al cantón de Pérez Celedón y Buenos Aires para esclarecer dudas sobre el proceso del Plan de Recuperación de Territorios Indígenas. Otárola rechazó la existencia de algún decreto o proyecto de ley que pretenda ampliar las dimensiones territoriales del pueblo Cabécar de Chinaquichá en Pérez Celedón. Según señalamientos, el Plan de Recuperación de Territorios Indígenas es un procedimiento donde se establece la orden de reubicar e indemnizar a las personas no indígenas poseedoras de las tierras y desarrollado por el Instituto de Desarrollo Rural INDER. Desde el domingo nos hemos movilizado tanto Pérez Celedón como Buenos Aires para profundizar un poco en el marco de la legalidad que es el Plan RT y el Plan de Recuperación de Tierras del INDER, que trabaja siempre teniendo en cuenta los derechos de ambas partes, procurando un proceso imparcial para determinar si una finca de una persona no indígena en un territorio es o no indemnizable. En eso lo que queremos indudablemente es apegarnos al marco de la legalidad, pero sobre todo difundir información veraz. Y por eso queremos desmentir categóricamente que el gobierno de la República esté impulsando un proyecto de ley o un decreto para modificar los linderos del territorio indígena de Chinaquichá. Enojo e indignación fueron parte de las reacciones que manifestaron usuarios en la red social Twitter, luego de que la página de matrícula para citas de pruebas teóricas de manejo se cayó minutos después de la hora prevista para la liberación. El MOB alega que los problemas se deben al ingreso masivo de usuarios al mismo tiempo. La indignación de los usuarios que pretendían matricular citas para realizar la prueba teórica de manejo fue evidente este lunes a través de las redes sociales, especialmente en Twitter, donde una gran cantidad de usuarios publicaron sus quejas sobre el funcionamiento de la página de la Dirección de Educación Vial y el impedimento que tuvieron para obtener una cita. Desde el viernes anterior, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte informó que a partir de este lunes a las 8 de la mañana liberarían citas para realizar la prueba teórica de manejo. No obstante, a las 8 de la mañana, cuando los usuarios ingresaron a la página, esta estaba caída, fuera de servicio. Estos son parte de los comentarios en las redes sociales. Kevin González: urge una auditoría en COSEBI. Hoy liberaron citas a las 8 se cae la página, a las 8:05 ya no hay citas. Y esa es la historia desde hace mucho tiempo para la gente que busca hacer el teórico. Joseph Lara: hoy liberaron citas del COSEBI a las 8 de la mañana y me metí a sacarle cita a un amigo y desde las 7:55 estaba caída la página. Priscila Barrios: gracias COSEBI, gracias MOB, porque a las 8:14 dice que la página de citas teóricas se ha caído 1000 veces y aparentemente no hay citas en ninguna sede. Nunca sirve para nada la página, solo las empresas de clases y gavilanes que venden citas. Gracias por su no servicio. Noel Antonio: se van a liberar citas de exámenes del COSEBI y 2 minutos antes la página se cae. Casi a las 10 de la mañana, la página de la Dirección de Educación Vial se restableció. Se le pidió una reacción al Ministerio de Obras Públicas y Transportes y desde la oficina de prensa aseguraron que eso se debe al ingreso masivo de usuarios al mismo tiempo. En marzo anterior, la Dirección General de Educación Vial dio a conocer que 700 citas para pruebas de manejo quedaron en manos de tan solo 4 personas en una sola semana, luego de detectar un colapso en la opción de cancelación de citas, la cual quedó fuera de servicio temporalmente. El ministro de Obras Públicas y Transporte, Rodolfo Méndez Mata, reconoció meses atrás la incapacidad que tiene el ministerio para manejar la coordinación de las pruebas teóricas y prácticas de manejo. Al respecto comentó la posibilidad que han venido conversando sobre tercerizar el servicio y trasladarlo al Banco de Costa Rica, así como esta entidad ya asumió la entrega y los trámites de las licencias de conducir. Las pruebas que se liberarían este lunes son para los meses de junio y julio, según informó el Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Quédese con nosotros que al volver de la pausa, Kenneth Meléndez les trae todo el repaso deportivo. Mucha expectativa tras el clásico de fútbol en nuestro país.
Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. AIA, 60 años de llevar salud y bienestar. ¡Hola! ¡Bienvenidos! Ella nos divierte y nos enseña con un talento único. Hoy vamos a hacer una receta maravillosa. Sin secretos con Doris. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, con repetición a las 10:30 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. En conmemoración del Día Internacional de la Biodiversidad Biológica, UNED presenta el documental Biodiversidad, nuestro verdadero tesoro. Un acercamiento a la flora y fauna que hace a este país único. Miércoles 19 de mayo, 9:30 de la noche. Con repetición, sábado 22 de mayo, 4:30 de la tarde. Por 13, Costa Rica Televisión. Sus aguas bañan las costas de Guanacaste y Punta Arenas, y sus islas albergan a muchos pioneros que decidieron hacerlas su hogar. Esta semana, en Forjadores, presentamos el Golfo de Nicoya, su historia y su gente. Sábado 22 de mayo a las 4 de la tarde. Por 13, Costa Rica Televisión. Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Iniciamos el resumen de las principales noticias del ámbito deportivo. Alajuelense se quedó en 27 juegos sin perder. Su marca iguala a la que los mismos manudos hicieron en la temporada 2002-2003. El mejor registro de la historia sigue siendo Erizo y es de 33 duelos en 1992. Tras caer en el primer duelo de la semifinal ante Saprissa, el invicto de Alajuelense quedó en 27 encuentros, luego de mantenerse sin derrotas en los primeros 22 cotejos del certamen, más otros 5 que acarreaba desde el certamen pasado. Esto hizo que igualara esa misma cifra que ya los erizos habían conseguido en la temporada 2002-2003, cuando el estratega era Jorge Luis Pinto. Solamente 3 equipos en toda la historia del fútbol nacional consiguieron mantenerse por 20 o más partidos sin perder de manera consecutiva, ya fueran un solo campeonato o la suma de 2 torneos, siendo los manudos los que tienen los mejores registros con marcas que van desde los 26 hasta los 33 partidos, el cual significa el máximo récord de este tipo. Con el fin del invicto del campeón nacional alajuelense, la lista de mejores invictos de la historia quedó de la siguiente manera. Alajuelense con 33 partidos invicto entre las temporadas 92 y 92-93. El equipo manudo también con 27 juegos en la temporada 2002-2003 y entre la apertura 2020 y clausura 2021. También el equipo erizo con una marca de 26 partidos en la temporada 97-98. 23 fueron los partidos invictos del Saprissa entre las temporadas de 1965 y 66. Con 22 encuentros, el equipo del Saprissa se mantuvo sin perder entre las temporadas 2002-2003 y 2003-2004. Lo mismo que el Club Sport Herediano en la temporada de 2017. Con 21 encuentros, el Saprissa estuvo sin caer en la temporada 94-95 y con 20 encuentros también el Saprissa entre las campañas de 1967 y 1968, siendo estas marcas las más prolongadas de equipos invictos en la historia del fútbol de Costa Rica. Este martes inicia la liguilla que definirá el equipo que dejará la máxima categoría. Aunque Limón FC llega en peor momento que Sporting FC tras perder los últimos 5 compromisos, los caribeños no saben lo que es perder ante los josefinos. Mientras 4 equipos sueñan y se preparan para ganarse un cupo a la final del Clausura 2021, otros 2 esperan su oportunidad para buscar mantenerse en la máxima categoría. Este martes, Limón FC y Sporting FC jugarán el partido de ida de la liguilla por el no descenso, una serie con mucho que perder para ambas escuadras. La historia entre estos equipos es poca, pero favorece a los caribeños. De 4 juegos disputados, la Tromba del Caribe ha ganado 3 y empatado 1. En el presente torneo, los limonenses ganaron los 2 encuentros, 1-0 en el estadio Ernesto Romoser de Pavas y 3-1 en el Eval Rodríguez de Guapiles, donde juega como local. Pero al duelo del martes, Limón FC llega con una racha negativa. Tras estar peleando incluso zona de clasificación, se cayó en cuestión de un mes, al punto que hiló 5 derrotas en fila, precisamente después de derrotar a Sporting FC.
En los 2 últimos juegos no logró ni siquiera anotar, algo que deberá hacer para mantenerse en la máxima categoría. Por su parte, Sporting, que tiene menos de un año en primera división, ha vivido bajo la sombra del descenso desde que llegó. Este martes jugará el repechaje porque perdió la liguilla por el no descenso en el certamen anterior, su primera en la primera división. Lo vamos a tomar como es, una final por la permanencia, y en eso pensamos, en trabajar duro, en manejar bien los descansos, hacer lo que está en nuestras manos para asumir esto como una final, un reto, como él lo es, para este cuerpo técnico, haber asumido esta situación a sabiendas de que nos iba a tocar esta liguilla. Tanto Sporting como Limón han sido 2 de los equipos con peor rendimiento en la temporada, sumando los 2 torneos. Los caribeños solo alcanzaron el 39% de los puntos disputados, mientras que los josefinos 36%. Limón FC tiene 11 temporadas consecutivas en la máxima categoría, desde que ganó el ascenso en el 2010. Por su parte, Sporting FC, equipo fundado en el 2016, se coronó campeón de la segunda división en el 2020, por lo que apenas registra su segundo torneo en la primera. El juego de ida de la liguilla será este martes a las 9 de la noche en el estadio Eval Rodríguez de Guapiles, donde Limón FC es casa. El juego de vuelta será el próximo martes a la misma hora en el Ernesto Romoser de Pavas. Remontar una serie de ida y vuelta ha sido una tarea difícil para Alajuelense, al punto que no ha logrado clasificar en ninguno de los últimos 7 enfrentamientos en los que perdió el primer compromiso. El campeón nacional está ante una situación inesperada. Tras dominar la primera fase a placer y no conocer la derrota en torneo local desde noviembre pasado, la caída ante Tibás no solo les cortó el invicto, sino que los obliga a nadar contracorriente para poder lograr el boleto a la final del Clausura 2021. La liga necesita ganar por la mínima para clasificar. En el papel no parece algo difícil, más tomando en cuenta que ha ganado 4 de los últimos 5 clásicos. Pero darle vuelta a una serie de ida y vuelta ha sido una misión imposible en los últimos 7 años. En el torneo de invierno del 2013 fue la última vez que los manudos lograron remontar una serie tras caer en el primer juego. Fue precisamente contra Saprissa, que ganó 1-0 en Tibás. En el partido de vuelta, Alajuelense triunfó 1-0 y clasificó a la final gracias a la ventaja deportiva. Luego los manudos le ganaron el título a Herediano tras 2 empates a 0 y una mejor suerte en la tanda de penales. Posterior a eso inició perdiendo 7 series de muerte súbita y en todas fue eliminado, en 4 ocasiones por los florenses y en 3 por los morados. De esas 7, 3 fueron al mando del técnico Andrés Carevic, que perdió 2 series con el team en el Apertura 2019, ambas tras iniciar perdiendo en el Rosabal Cordero. Y una con Saprissa en el Clausura 2020, en la final de la segunda ronda, cuando perdió ambos compromisos. Ahora el entrenador argentino tendrá que acabar con esa racha, vencer a Saprissa y poner a Alajuelense en la final para buscar el bicampeonato. Nosotros planteamos el partido como siempre, para proponer y tratar de ganarlo, entonces no va a ser la excepción el día miércoles. Trataremos nosotros de desarrollar nuestro fútbol, nuestra esencia, como lo hemos hecho siempre. Sabemos que estamos abajo en el marcador, pero eso no significa que tenemos que salir como locos ni nada. Seguimos manteniendo nuestra línea, nuestra esencia, nuestra idea, trabajar el partido como lo hemos trabajado siempre y bueno, tratar de hacer bien las cosas para poder ganarlo. Además, Alajuelense perdió otra muerte súbita, pero por la Liga de Campeones de CONCACAF. Primero cayó en casa ante el Atlanta United y luego en territorio estadounidense. El timonel manudo reconoció que en el primer juego pecaron especialmente en defensa, zona donde usualmente la liga se ha visto fuerte. Los rojinegros tenían más de 3 años de no recibir 4 goles en un partido y 1 de no encajar más de 2. La noche del domingo fue un desastre, aunque lograron salvarla y quedaron con opciones de avanzar. Para acabar con esa racha de series sin remontar, solo necesitan ganar. Los invitamos a que nos acompañen hoy al mediodía y en la noche en Deportivas del 13 con toda la información acerca del deporte nacional e internacional. Gracias, Kenneth, por este resumen tan importante y bueno, a esperar a ver qué pasa en semifinales del fútbol. Sorpresa del Saprissa. Una sorpresa y vamos a ver si se mantiene esa sorpresa o si las cosas pueden cambiar ahora a mediados de semana. Listo, muchas gracias. Y hoy en nuestra entrevista de fondo entenderemos qué es lo que ocurre entre israelíes y palestinos. No se lo pierda después de volver de la pausa. Mi hijo Sebastián pasa mucho tiempo con su celular y su computadora. Por eso analizamos los beneficios y riesgos del Internet, sus gustos propios y cómo distribuir bien el tiempo. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. Formemos con amor y respeto. PANI y Gobierno de la República.
Para celebrar la Semana de la Alimentación Saludable, presentamos el especial Esta Semana Vida Saludable. La primera parte el 17 de mayo y la segunda parte el martes 18, ambas a las 4 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. En nuestra serie ¿Por qué la esclavitud?, presentamos Una mujer capturada. El caso de Marish, una mujer europea, lleva 10 años esclavizada como empleada doméstica de una familia que la ha humillado y golpeado durante todo este tiempo. Este martes 18 de mayo a las 9 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. En nuestro espacio Encuentro en el Estudio, presentamos una de las cantantes más queridas de Argentina. Cuando el disco está, ya está. Un disco es eso, es un laboratorio, son ideas que se le ocurren. Si no funcionan, no funcionan, pero hay que probarlas. Liliana Herrero. El viento me cogió cosas que siempre llevo conmigo, me dijo que recordaba un barrilete y 3 niños. Este domingo 23 de mayo a las 4 de la tarde, en 13, Costa Rica Televisión. Uno de esos días que todo es un estropicio. Los palestinos siguen buscando víctimas entre las ruinas de sus hogares tras otra jornada de bombardeos del ejército israelí. En estas últimas horas, los objetivos han sido tanto los túneles que utilizan las milicias palestinas para moverse por el interior de la Franja de Gaza, como las casas de los líderes de Hamas. Los palestinos siguen buscando víctimas y objetos personales entre las ruinas de sus hogares tras otra jornada de bombardeos del ejército israelí que ha informado de la destrucción de 15 kilómetros de los túneles utilizados por los milicianos y de las casas de 9 comandantes de la resistencia islámica. También la artillería israelí ha abierto fuego hacia la Franja de Gaza. Por su parte, las milicias palestinas han lanzado cohetes hacia las localidades de Asdod y Askelón, provocando al menos 9 heridos. El sistema antimisiles israelí, conocido como Cúpula de Hierro, ha interceptado algunos de los proyectiles en las cercanías de Sderot. La escalada de violencia entra en su segunda semana, dejando al menos 200 palestinos muertos, 58 de ellos niños. En Israel han fallecido 10 personas tras el impacto de algunos de los más de 3.000 cohetes lanzados por los milicianos. Los llamamientos a un alto el fuego se suceden, aunque la llave la sigue teniendo Estados Unidos, que en opinión de algunos analistas no está presionando suficientemente a las partes. Parece que están dando a los israelíes un poco más de tiempo para concluir esta operación y poder, según espera Israel, ser capaces de decapitar a algunos altos responsables de Hamas y reducir algunos almacenes de cohetes adicionales para degradar las capacidades de Hamas a largo plazo, en vez de que esto vuelva a estallar en 3 o 4 años, algo que ocurre con demasiada frecuencia. Tras semanas de disturbios en Jerusalén Este por la amenaza de desalojo de varias familias palestinas en beneficio de los colonos israelíes, la situación se ha enquistado hasta el punto de dejar el conflicto al borde de la guerra. Para este martes, las entidades y organizaciones civiles palestinas en los territorios ocupados han convocado una huelga general. Para ampliar esta información está con nosotros el analista internacional Brian Acuña, quien pues nos traerá un escenario más amplio de lo que ocurre entre israelíes y palestinos. Así que le damos la bienvenida. Buenos días, Brian. Bienvenido a Costa Rica Noticias. Buenos días a ustedes y espero que se encuentren muy bien. Brian, tal vez empecemos un poco a contextualizar qué es exactamente lo que está ocurriendo entre israelíes y palestinos. Sabemos que es una historia bastante larga y que pues requeriríamos muchísimo tiempo para poder contar todo. Sin embargo, un poco, ¿cuál es el contexto? ¿Qué es lo que están peleando en este momento? ¿Por qué es que luchan? Sí, bueno, en este caso muy específico, que es uno de los tantos conflictos que se han desatado en los últimos 15 años, tal vez el primero de gran envergadura fue el año 2008-2009. Sí me gustaría, digamos, como contextualizar de que en este caso no es, digamos, un conflicto directamente contra todos los palestinos, sino contra una de las facciones, que es el grupo que se autodenomina Grupo de Resistencia Islámica, que es conocido popularmente como el Hamas. El contexto de propiamente, ¿verdad?, que estamos viendo en estos días, tiene varios componentes. Yo he comentado en otros medios de que técnicamente esto ha sido
como una bola de nieve que se ha ido conformando hasta que explota nuevamente un proceso de conflicto, de choque. Primero que nada, bueno, entramos en estos días, vamos cerrando técnicamente en estos días el mes del Ramadán, ¿verdad? Que es el mes más sagrado del Islam. Una de las costumbres es, por lo menos de los árabes israelíes y de los palestinos que viven en la zona de Jerusalén Oriental, de cerrar el ayuno dentro de lo que se llama la explanada de las mezquitas, principalmente la mezquita de Al-Aqsa, ¿verdad? Que está en la zona conocida como la explanada de las mezquitas, o también se le conoce como el Monte del Templo. Hubo algunos choques entre la policía y los palestinos que viven en Jerusalén Oriental por la prohibición de que los palestinos se quedaran en las escalinatas de lo que se llama la Puerta de Damasco, que es una de las puertas de entrada a la ciudad antigua, que da directo a donde está la explanada de las mezquitas, y esto empezó a generar algunos choques, algunos roces. Obviamente, al desatarse estos amagos de violencia, los más afectados han sido pues principalmente los civiles, ¿verdad? Aunque los enfrentamientos obviamente han sido bastante fuertes. Otro tema asociado a esto ha sido la decisión de la Corte israelí de un caso que viene de los años 80 de hacer un desalojo con respecto a unas familias palestinas que estaban ubicadas en Jerusalén Oriental, en un barrio llamado Sheikh Jarrah, que esto se suma, digamos, dentro de los procesos de violencia y genera, digamos, un poco más de amagos. Ahí empezamos a ver amenazas por parte de grupos como el Hamas, que dicen que de seguirse dando este tipo de situaciones, ellos van a empezar a responder de manera violenta. Posteriormente también hubo otro caso ahí, voy a tratar de ir como más rápido para no hacerlo muy confuso. Hubo unos casos de lo que se llamó técnicamente algo así como la intifada del TikTok, donde jóvenes árabes palestinos en la zona de Jerusalén Oriental se grababan abofeteando judíos ortodoxos principalmente en diferentes lugares y lo subían en el TikTok. Esto incentivó o alteró también los ánimos de grupos ultranacionalistas judíos, ¿verdad? Que empezaron a protestar por las calles de Jerusalén gritando muerte a los árabes, ¿verdad? Esto genera choques entre radicales de ambas alas y se involucra a la policía y pues se escala un poco más. Y quizás el último factor acá detonante, que fue el del lunes de la semana anterior, que se conmemoraba el Día de Jerusalén, donde se recuerda la reunificación de la ciudad en el año 1967, después de la Guerra de los 6 días, y una de las costumbres es hacer un desfile con banderas israelíes, ¿verdad?, a través de diferentes barrios, incluyendo el barrio árabe, lo que genera de que los árabes se sientan un tanto ofendidos, y viendo lo caldeado que están las cosas, esto se juntó, ¿verdad?, con choques a lo alto de la explanada de las mezquitas, incluyendo el lanzamiento de fuegos pirotécnicos. Se hizo muy masiva una fotografía de fuego a lo alto de la explanada de las mezquitas, que llevó a grupos como el Hamas a decir que la mezquita de Al-Aqsa está en peligro, ¿verdad? Lo quisieron llevar por otro contexto, y en ese momento el Hamas dio un ultimátum de que si las fuerzas israelíes no se retiraban de la explanada, iban a responder con fuerza. Dieron chance hasta las 6 de la tarde, hora local, y en el momento en el que dieron las 6 exactas, empezaron con bandadas de cohetes lanzados hacia territorio israelí, el cual fue respondido tanto por el sistema de defensa Cúpula de Hierro como por bombardeos directos en zonas de lanzaderas. Hasta hace pues un par de días ya se contemplaban casi 3.000 cohetes lanzados desde Gaza, ¿verdad? Y ya se había lanzado una operación principalmente aérea contra puntos específicos dentro de la ciudad de Gaza. Obviamente acá el problema principal es la situación de los civiles, ¿verdad? Acá quizás podemos marcar una diferencia entre lo que son civiles israelíes y civiles pues palestinos, en este caso gazatíes, porque la mayoría de las casas dentro de Israel tienen sistemas anticohetes o lo que se llaman bunkers o shelter bombs, ¿verdad?, para poder resguardarse. En el caso de las zonas palestinas, principalmente el norte, donde están ubicados muchas zonas de refugiados, no cuentan, digamos, con este tipo de infraestructura, y a esto se suma de que muchos de los lanzamientos de cohetes, que en este caso mandan los grupos como el Hamas, lo hacen dentro de zonas urbanas, ¿verdad?, dentro de lo que llamamos en el contexto militar de guerras irregulares y guerras en el ambiente urbano, ¿verdad?, lo que genera, por supuesto, en cualquier respuesta militar,
genera mayor cantidad de bajas civiles, a pesar de que el ejército israelí siempre manda un aviso antes, lo que se llama el esquema de golpe de techo, ¿verdad? Donde avisan una zona que va a ser pues bombardeada o golpeada, avisan un par de horas antes para que se evacúe la zona y posteriormente se hace la operación. Aún así, digamos, el tema de la dificultad de poder moverse, digamos, dentro de la región, y además, en muchos casos hay que decirlo y queda ya pues señalado en varias oportunidades que el mismo grupo islámico Hamas utiliza la población como escudos humanos para evitar que hayan bombardeos, o por el otro lado, dentro del contexto de lo que llamamos guerras irregulares, utilizar este tipo de bombardeos para causar daños civiles y utilizarlos dentro de lo que es la propaganda, ¿verdad?, en contra de Israel en este caso. Brian, es interesante y pues me parece muy bien que usted haga esa separación entre lo que es el pueblo palestino y el grupo armado islamista Hamas, que pese a que son palestinos, tienen una forma diferente de ejecutar sus acciones. Incluso durante la historia los palestinos utilizaron mucho los enfrentamientos, lo que se le ha conocido también como las dos intifadas y la guerra de piedras. La forma de defenderse y atacar es muy rudimentaria, si lo pudiéramos decir, y lo que están defendiendo son sus hogares. Ya esto se convierte en un ataque diferente, de control diferente, que surge desde Gaza, y que precisamente quisiera como profundizar también en esto. Israel ha sido un país que en armamento y en defensa ha logrado incluso contra 5 países árabes a la vez en la historia y mucho más. Entonces, un poco, ¿cómo es ese choque para que lo podamos entender nosotros los costarricenses, que no estamos tan familiarizados a enfrentamientos armados ni de este tipo, mucho menos? Las diferencias, aunque jamás se ha ido preparando, y leía por ahí que incluso se producen sus armas dentro de Gaza, pues aún así la diferencia de capacidades entre Israel y el grupo Hamas es abismal. Sí, bueno, quizás de lo que señalas, el que es sumamente interesante mencionar el tema de las intifadas y la diferencia con lo que está ocurriendo actualmente. La intifada del 87, aún la intifada del 87 es muy distinta a la intifada del año 2000. La intifada del 87 es una intifada popular, o sea, es la misma población la que se levanta exigiendo mayor autonomía, ¿verdad? Quizás un poco de la autonomía que se logra regularmente o básicamente después de los acuerdos de Oslo del 93 y del 95, aunque no de la forma en la que se quisiera, por supuesto. La intifada del 2000, a diferencia de la del 87, es una intifada más de facciones. Acá, además del choque contra Israel, empiezan a verse fuertes diferencias entre lo que es las facciones ligadas a la OLP, a la Organización de Liberación de Palestina, y su brazo político, que es Al-Fatah, y lo que es el Hamas, ¿verdad? Y las brigadas islamistas palestinas empiezan, digamos, entre ellos mismos a tener diferencias. De hecho, uno de los elementos después de que muere Yasser Arafat en el año 2004 es este choque interno que lleva a la división que tenemos actualmente. Hay que mencionar que Gaza propiamente desde el año 2005 no tiene presencia israelí. Perdón, desde el año 2004 que se da el proceso de salida y se termina de efectuar en el año 2005 después de una decisión de Ariel Sharon en aquel momento. Lo que se ha ocasionado después de esta división entre Al-Fatah y el Hamas, que dirigen dos sectores completamente distintos, es que desde Gaza se ha intentado escalar, digamos, la violencia a través del uso de cohetes. Inicialmente eran cohetes de casi que de fabricación casera, ¿verdad? Como bien mencionas, y esto es un factor muy interesante porque inicialmente eran como muy hechizos. En este conflicto en el que estamos actualmente, han llegado a mejorar sus capacidades, y no solamente en cuanto a las capacidades balísticas, porque el uso de elementos balísticos son importantes en ese tipo de confrontaciones, sino también en cuanto al uso de túneles, por ejemplo. Una de las operaciones más importantes que se ha realizado en los últimos días fue el bombardeo de lo que se apodó el metro, ¿verdad? Que es una estructura de túneles a lo interno de Gaza, donde se utilizan ya sea para intentar infiltrarse en Israel, algunos casos también para el trasiego y contrabando de productos y de armamento a través del Sinaí, de donde se puede explicar de dónde es que sacan también parte de los materiales para poder fabricar este tipo de armamento. Y por el otro lado también
reciben financiamiento, por un lado, a través de Qatar, que es quien lo sostiene económicamente, aunque no, digamos, no se supone que utilicen este dinero para estos factores. Y se reveló, la semana anterior salió en MENRI, que es un think tank que estudia los temas relacionados con el Medio Oriente, un alto mando de la yihad islámica de Gaza, mencionaba de que parte del financiamiento y de la inteligencia la están recibiendo directamente desde Irán. De hecho, uno de los cohetes más fuertes que han logrado enviar, ¿verdad?, con un radio de alcance sumamente alto, es el equivalente al Fajr 5, ¿verdad?, de origen persa. Y han utilizado también lo que se llaman drones suicidas, que estos dentro del factor del conflicto también ingresan dentro de una zona y en un punto específico se estrellan y explotan, ¿verdad? Este tipo de drones no debería sernos nuevos, por lo menos a los que seguimos algunos conflictos a nivel internacional, ya que en la guerra entre Armenia y Azerbaiyán, recientemente efectuada unos meses atrás, Azerbaiyán utilizó este tipo de drones, ¿verdad?, suicidas, que lo que hacen es bombardear puntos específicos. Esto demuestra, digamos, que si bien Israel es el 15º, más o menos, ejército más poderoso del mundo, el Hamas, si bien no tiene una capacidad entre gobiernos regulares de poder ganar una guerra, existen otros factores para poder ganar una guerra. Por eso es que en la actualidad se utiliza mucho la teoría de las guerras híbridas, y esto es un factor de guerra híbrida, donde no se trata necesariamente de ganar en el terreno militar, sino de desmovilizar las posiciones del adversario. ¿Cómo hacen esto? Tratando de generar la mayor cantidad de muertos, ya sea de un lado o del otro, para que empiecen a existir presiones a lo interno del Estado o a la parte externa a través de la comunidad internacional. En el último conflicto, que fue en el año 2014, que fue desastroso porque hubo más de 2.000 muertos del lado palestino, obviamente la opinión internacional fue demasiado fuerte y tuvo que existir un tema de desmovilización. Y en estos 7 años han logrado acumular bastante material bélico para poder lanzar una escalada, y de hecho días atrás dijeron que tenían el suficiente material para poder extender el conflicto durante 6 meses. Entonces se espera que en algunos días haya un alto al fuego, porque Israel está haciendo los esfuerzos por hacer asesinatos específicos de líderes del Hamas, y a través de esta decapitación, que es una de las fórmulas que utilizan algunos ejércitos para tratar de desmovilizar a este tipo de agrupaciones irregulares, hacer de que se replieguen, ¿verdad? Pero aún así, tal vez los próximos bombardeos que vamos a ver van a ser en zonas específicas donde saben que hay guardados material pues de este tipo balístico. Hay que señalar, por supuesto, de que vamos a seguir viendo bajas colaterales a ambos lados, porque además en el propio del lanzamiento que está haciendo Hamas de cohetes de manera indiscriminada, el sistema de defensa de Israel puede interceptar algunos, pero al ser un sistema hecho por seres humanos, es probable también que tenga algún tipo de falla. Y ha pasado así al punto de que ya casi una decena de israelíes han muerto. Ojo, el tema de la proporcionalidad, que a veces se habla tanto en este tipo de conflictos, no se mide en cantidad de muertos o en cantidad de destrucción, ¿verdad? El tema de la proporcionalidad se mide sencillamente en una cuestión de tratar de no responder al punto de barrer contra el adversario, ¿verdad? No existe un proporcionómetro para decir hasta aquí tengo que llegar, si me matan 10 yo te mato 10, o sea, eso no funciona de esa manera. Sí, digamos, destacar de que, por ejemplo, en otros tipos de conflictos, en otras zonas cerca acá de la región, se han dado ataques aéreos por parte, por ejemplo, de Rusia contra opositores del gobierno de Siria, cobrándose la vida de por lo menos 200 opositores al régimen de Siria en un solo ataque. Acá, digamos, hubo un ataque indiscriminado y se da este número de bajas. Se trata, digamos, en la medida de lo posible de generar la menor cantidad de bajas civiles. Van a darse bajas civiles porque los explosivos no contemplan quién es civil y quién no lo es, ¿verdad? Y eso quizás es la parte más delicada cuando hablamos de vidas humanas, pero por supuesto tenemos factores todavía adicionales que se añaden al conflicto. Ahora bien, Brian, usted habla y hace una diferenciación entre el grupo Hamas y lo que es el OLP, y precisamente hablaba sobre las formas de ataque o la forma de defensa. Estas dos organizaciones además
han tenido una injerencia política importante, Hamás ha venido tomando fuerza en la política también. ¿Cómo viene esto? Además, no solo a reforzar a este grupo islamista, sino también a poner de una manera débil la postura de los palestinos en términos general y el dominio y control de Palestina, teniendo ya mayor injerencia incluso el grupo Hamás. Elki, la pregunta me parece espectacular, maravillosa, porque fue un factor que se me escapó cuando empecé a hacer el contexto. A finales de abril, el líder de la Autoridad Nacional Palestina, que es Mahmoud Abbas, que es del partido Al-Fatah, decidió suspender las elecciones legislativas palestinas. Esto también jamás había advertido de que si se daba eventualmente una suspensión de las elecciones, ellos iban a decidir atacar o causar un polvorín. Bueno, el polvorín lo estamos viendo ahora, obviamente no es el único factor, pero ellos aprovecharon de esto para caldear los ánimos. En estas elecciones pues legislativas, el Hamás tenía todas las posibilidades de que su lista de partido, que se llamaba algo así, Nuestra Promesa de Jerusalén, una cosa así se llamaba la lista que estaba promoviendo el Hamás, tenía muchas posibilidades de ganar en estas elecciones legislativas. Y si no era directamente el Hamás, había otro partido en el cual estaban asociados tanto el sobrino del desaparecido líder palestino Yasser Arafat y uno del clan Barghouti, que está en la cárcel en estos momentos en Israel, uno apoyado, digamos, del clan Barghouti, estaban postulados para una lista opositora, también dentro de Al-Fatah, para entrar en el parlamento. Por el otro lado, había una tercera lista, que esta es promocionada por Mohamed Dahlan, que es un líder palestino disidente que vive en estos momentos en países del Golfo, que los apoyaba, y eventualmente esto iba a dar al pie de que se sacara del poder a la Autoridad Nacional, al-Fatah de Mahmoud Abbas, que en estos momentos son los que gobiernan la Autoridad Nacional Palestina. Evidentemente, cuando uno ejerce el poder, y principalmente en este tipo de liderazgos, la idea es que no se ceda el poder de ninguna manera, y mucho menos contra opositores. Entonces, de alguna manera, como bien mencionas, uno de los factores importantes de destacar, que cuesta un poco que alguien lo mencione, así como vos lo has mencionado, es esta división interna, ¿verdad?, palestina, que ocasionalmente también le mete un poco más de llama. Era evidente de que si se llegaba a elecciones legislativas y después elecciones presidenciales, el Hamás, así como lo hizo en el año 2006, hubiera ganado. La Autoridad Nacional Palestina actual, a las manos de Mahmoud Abbas, es acusada en muchos casos de ser corrupta, de ser autocomplaciente también, y de mantener una situación muy tibia con respecto al conflicto con los israelíes, y que no se avanza. Entonces, si bien podríamos pensar de que a nivel externo la llegada del Hamás sería un problema, pues a nivel interno por lo menos sentirían de que habría un poco más de fuerza, y por eso quizás tenía muchos más apoyos. Si no hubiera sido el Hamás, hubiera sido otra lista de Al-Fatah apoyada por otros grupos palestinos, y definitivamente que este factor también es sustancial y elemental para poder entender lo que está ocurriendo actualmente. Y dentro del plano electoral, recordemos que también del otro lado, en Israel, acaban de pasar las cuartas elecciones, que no se contempla que se pueda llegar a una coalición para formar gobierno y se llegue a una quinta elección. Quizás esto es un factor un poco más externo y que podría eventualmente cambiar un poco el tema de las coaliciones, pero también el factor electoral en Israel puede meter presión para algunos tipos de respuestas que se estén dando en estos momentos en el plano militar. Ahora que usted menciona precisamente el aspecto político en Israel también, a pesar de que han podido tener la fuerza y para el choque, porque además viene Israel y Hamás se han estado preparando muy bien para este tipo de eventos, sí se han debilitado ambos. Yo le hablaba antes en la pregunta anterior de Palestina, pero Israel también. Y bueno, un poco lo que está sucediendo en este momento le ha permitido a Netanyahu mantenerse en el control, porque los otros quizás no se sientan con la experiencia para poder sostener esto que está ocurriendo en este momento. Sin embargo, también Netanyahu ha sido muy debilitado, tanto por los escándalos de corrupción como también por la oposición que está tomando muchísima fuerza. O sea que en este momento también tanto Israel como Palestina están viviendo choques a lo interno que pueden debilitar las cosas. Sí, en el caso de Netanyahu, quizás la ventaja que le precede es que desde el año 2009 es el líder más reconocido dentro del país. Puede ser del gusto o no de cualquiera de los que nos estén viendo, ¿verdad? Personalmente no es
no soy fan de Netanyahu, ¿verdad? Yo soy un poco más fan de grupos más hacia el centro y la izquierda, tipo Partido Laborista, que ha tenido muchas debilidades en los últimos años, pero definitivamente lo que quizás le favorece a Netanyahu es que al ser un tipo de animal político, ¿verdad?, se ha logrado pues permanecer dentro del poder y la oposición no ha tenido la capacidad de poder tener un líder que realmente los pueda colocar en este punto. Anteriormente, digamos, a estas elecciones, se escuchaba el partido Cajol Labán, azul y blanco, que es directamente de Benny Gantz, ¿verdad? Se pensaba de que Benny Gantz podía asumir este rol, ¿verdad? Se le ocurre hacer una coalición con Netanyahu, planteando eventualmente 2 años de gobierno como primer ministro uno y los otros 2 años Benny Gantz. Al final no se llega a estos 4 años. En Israel últimamente esto pasa mucho. Y esto demuestra que no hay otra figura, digamos, como Netanyahu en estos momentos que pueda tener esa misma fuerza. Y este tipo de eventos lo hacen quizás salir un poco más fortalecido, porque si bien, dependiendo obviamente de la respuesta que tenga, si bien en estos momentos no hay una coalición firme, es posible de que si esto resulta en todo su entorno de manera positiva, tanto interno como exteriormente, porque también hay presiones externas, eventualmente si se llega a una quinta elección, puede que Netanyahu sume muchos más votos de los que tiene actualmente y pueda finalmente crear una coalición más o menos estable para intentar prolongarse por lo menos hasta las próximas elecciones en un par de años de nuevo. Brian, por último, tal vez me gustaría cerrar hablando un poco sobre la comunidad internacional, que es otro de los aspectos que ha cambiado muchísimo a lo largo de la historia de este conflicto. Vemos cómo incluso algunos de los países árabes han ido mejorando sus relaciones con Israel y ya no van a participar de estos choques o no financiarán a los palestinos en eventuales enfrentamientos todavía más armados, y menos si se trata de Hamas. Tal vez usted ahora mencionaba a Irán, que es uno de los pocos países que se ha mantenido con ese aporte. Ok, acá en cuanto a la comunidad internacional, obviamente quieres enfocarlo un poco más hacia los países de la región. Sí hay, digamos, como fuertes diferencias. Se mete mucha presión desde Jordania porque un alto porcentaje de su población migrante son de origen palestino, entonces ellos meten una presión, pero desde el punto de vista político. Egipto, por otro lado, es siempre intermediario y ha llamado cese de hostilidades. Israel en estos momentos no escucha, digamos, a Egipto en este punto porque quieren debilitar lo más que puedan al Hamas. Ojo, en esto me apego mucho a lo que han dicho otros analistas que he leído y que he podido escuchar en estos días, de que la intención de Israel no es destruir por completo al Hamas, sino simplemente debilitarlo en las posiciones de beligerancia que tienen en estos momentos, porque hay grupos todavía mucho más beligerantes o mucho más violentos que están por debajo del Hamas dentro de la franja, ¿verdad? Porque ahí hay toda una división política y social bastante interesante que nos llevaría pues varios ratos poder explicarlo. Está el rol de los países del Golfo, que si bien pues hacen una crítica contra Israel por el tema, y principalmente aquellos que firmaron el acuerdo de Abraham, no es tan categórico, ¿verdad? También critican y señalan al Hamas así puntualmente como responsable de la actual escalada, y los critican también por el lanzamiento de cohetes contra zonas civiles que anteriormente no lo hacían, ¿verdad? Mantenían un silencio ahí un poco más, pues, más escandaloso, digamos de alguna forma. Quizás 2 países importantes de la dinámica del Medio Oriente que están dentro de este conflicto involucrados, el caso de Irán, que bien ya lo mencioné, y su apoyo, ¿verdad? Y su trato para tratar de abrir varios frentes, ¿verdad? Recordemos que Irán además tiene al Hezbollah en el sur del Líbano y han lanzado también cohetes desde regiones sirias contra Israel para ver cuántos frentes al mismo tiempo puedan abrir tratando de atomizar el poderío israelí. Hasta el momento pues solamente se mantiene activo este frente sur que está en Gaza. Por el otro lado, y por último, está el caso de la Turquía de Recep Tayyip Erdogan, que Erdogan quiere convertirse en un líder del mundo islámico. Además, tanto Turquía como Qatar son los propulsores ideológicos de los hermanos musulmanes en la actualidad, ¿verdad? Que es el grupo que nace en Egipto, se extiende por todo el Medio Oriente, y el Hamas es una sucursal de los hermanos musulmanes en la Franja de Gaza. Entonces Turquía quiere asumir como ese rol de liderazgo.
hipócritamente critica a Israel, y digo hipócritamente porque mientras critica a Israel es uno de los países que más hace intercambio comercial con los israelíes a través de los años, y por el otro lado, pues el resto de la comunidad internacional ahí se va manifestando, pero con respecto a la región, quizás esos son como los factores más importantes. Hay que ver la respuesta puntual de líderes como Rusia o como Estados Unidos, el caso de la Unión Europea, que por lo menos hubo 2 casos importantes, que son el de Alemania y Francia, que se manifestaron contra los ataques con cohetes por parte de Hamas la semana anterior. Y el caso de Estados Unidos, bueno, Biden, ¿verdad?, que ha tenido una posición quizás un poco más alejada de lo que tuvo Trump en su momento, pero que sí ha mantenido su posición a favor de Israel. Y el caso de Rusia, que es probable que en estos días escuchemos algún tipo de manifestación. Rusia, dentro del Medio Oriente, siendo el líder actual de la región, ha tratado de abrir todos los canales de conversación con todos los actores. Israel es uno de esos actores con los que Putin directamente habla, ¿verdad? El caso de Netanyahu, que se ha movido varias veces hacia Moscú y ha permitido también de que se suavice un poco las tensiones entre israelíes y sirios. Es probable que si intervienen sea en aras de tratar de bajarle un poco las tensiones que está en la actualidad. Y creo que eso, a grandes rasgos, sería lo que te puedo comentar. Perfecto, Brian. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Costa Rica Noticias. Muchísimas gracias a ustedes y que estén muy bien. Muchas gracias, Brian, nuevamente. Y la juventud colombiana no deja las calles. Ya este martes suman 20 días de protestas. Al volver del siguiente corte comercial, les traemos las noticias internacionales. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos de las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. AIA, 60 años de llevar salud y bienestar. Hola, ¿qué tal? El COVID-19 nos ha desnudado como país en múltiples áreas y el área educativa es una de ellas. Tenemos múltiples retos que involucran tanto al sistema educativo formal como también a niños, niñas y adolescentes y sus nuevas necesidades, y por supuesto también a las familias, que también son actores muy importantes en el proceso de educación de nuestras futuras generaciones. De eso vamos a hablar en Una Mirada en el próximo programa. Acompáñanos. ¿Estás cansado de no conseguir pareja? Con Abuela Sofía llegó tu solución. Soy la abuela de tu futuro novio. Mi nieto es muy bueno. No es bajito, de nariz un poco larga como todos los hombres y 2 ojos verdes como los que tiene. Lo mejor ya lo vas a ver sola, la abuela Sofía. ¡Hola! ¡Bienvenidos! Ella nos divierte y nos enseña con un talento único. Hoy vamos a hacer una receta maravillosa. Sin secretos con Doris. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Con repetición a las 10:30 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. Van 20 días de protestas en Colombia y las calles siguen ardiendo entre charcos de sangre. Son manifestaciones masivas contra el gobierno y dolidas por la represión. Al frente marcha una juventud diagnosticada de tristeza, con la confianza rota en las instituciones y empobrecida por la pandemia. Resistencia. Ese es el grito de miles en Colombia. Tras una veintena de días de protestas, las calles siguen ardiendo con manifestaciones masivas contra el gobierno, alimentadas por el malestar social y la represión policial. Al frente marcha una juventud con la confianza rota en las instituciones. En muchos casos nos ha fallado, principalmente es que hay plata para las armas, para armar al ESMAD, pero no hay plata para los estudiantes. Tenemos un mal sistema de educación en los que los docentes intentan concientizar y seguir proyectando a los jóvenes a avanzar, pero
tristemente el sistema educativo los oprime. Las protestas hicieron desistir al gobierno de la idea de subir impuestos, el proyecto que detonó la crisis, pero destaparon un descontento todavía más profundo, alimentado por la pandemia de coronavirus, que hundió en la pobreza al 42% de la población. Y es que no es una reforma tributaria, son 200 años de despojo a las tierras de los campesinos, son 200 años de masacre, son 200 años de desaparición, son 200 años de negociar con la vida básica y fundamental de los y las ciudadanas. Alexa pasó más de una década en las filas de las FARC, cuando era la organización rebelde más poderosa de América. Y desde que se firmó la paz en 2016, dejó de lado el registro de la guerra, se hizo feminista y trabaja con el Senado y un colectivo de mujeres. Y como firmante de un acuerdo de paz, deseo para Colombia una paz con justicia social, una paz donde no nos asesinen por pensar diferente y donde las mujeres vivamos sin miedo. Las manifestaciones tienen lugar en las principales ciudades del país. Y en Cali, en el suroeste, se suman otros reclamos, como el aumento de la violencia en territorios indígenas. Nosotros siempre hemos buscado, siempre hemos dicho que cuando tenemos paz en los territorios, nosotros podemos desarrollarnos, puede haber una buena educación, podemos progresar, pero cuando la violencia llega a los territorios y para nosotros que solo utilizamos el bastón y le hacemos frente a eso, nos ha quedado muy complejo. El malestar social es alimentado por la reacción de las fuerzas policiales. Desde el 28 de abril han muerto al menos 42 personas, de las cuales un uniformado y 41 civiles, según la Defensoría del Pueblo. Hay además más de 1.600 lesionados entre manifestantes y fuerzas de seguridad, en medio de múltiples denuncias sobre abusos. Con todos los casos que ha ocurrido aquí en Colombia en el marco del paro nacional, ha aumentado mi desconfianza y todo lo que tiene que ver como cierta distancia hacia los medios, hasta las fuerzas estatales, por la represión que le han hecho al pueblo. En el otro extremo del país, en Medellín, Juan también denuncia racismo. A mí como negritud me afecta que a veces me lleguen y por mi color de piel, entonces me van a montar una requisa y eso mismo se ve en las marchas. Una encuesta de la firma Cifras y Conceptos entre los manifestantes revela su desconfianza en instituciones como la presidencia y la policía, pero sobre todo revela que el sentimiento que ocupa hoy el primer lugar entre los jóvenes es mucho más duro: la tristeza. El ciclón Taukte llegó este lunes a India acompañado de vientos muy fuertes y lluvias torrenciales en momentos en que el país lucha contra una devastadora ola de COVID-19. Un nuevo problema para India en plena ola devastadora de coronavirus. El poderoso ciclón Taukte tocó tierra el lunes en el oeste del país. Una docena de personas han muerto desde el fin de semana por los vientos y las lluvias torrenciales. El fenómeno generó la evacuación de miles de habitantes de la zona, entre ellos muchos pacientes hospitalizados. Las autoridades de la región se esfuerzan en evitar cortes de electricidad en los cerca de 400 hospitales y 41 fábricas de oxígeno en los distritos costeros en los que el ciclón golpearía con más fuerza. El aeropuerto de Bombay fue cerrado el lunes durante varias horas y se pidió a la población que permanezca a resguardo. Miles de socorristas fueron movilizados para enfrentar la primera gran tormenta tropical de la temporada, mientras que se colocó en alerta a unidades de guardacostas, la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea. Según los medios, podría ser la mayor tormenta que afecte el oeste de India en 30 años. Hemos llegado al final de esta entrega informativa. Agradecemos su compañía y recuerde que a las 8 de la mañana usted tiene una cita con nuestros compañeros de Café Nacional. Buenos días.
trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. A continuación, Café Nacional. De la mañana, bienvenido y bienvenida a este Café Nacional. Hoy martes, a mitad de mes ya tuvieron que haber pagado a quienes afortunadamente tenemos trabajo, pues ya tuvieron que haber pagado, por supuesto, pero hay que seguir guardando. ¿No ha cobrado? El otro día, ¿No ha cobrado? No me he fijado. Ay, qué bueno. Que no me he fijado si ya me pagaron o no. Por supuesto, esta quincena no me queda plata porque la quincena del 15 tengo que pagar la casa. Sí. Entonces siempre hay una